Después de que mi esposo falleció, transfería 500 pesos cada mes para pagar su deuda. Pero 2 años después, el banco llamó. Señora, ¿qué deuda? Su esposo nunca tuvo deudas. Cuando fui a preguntar dónde estaba el dinero. Buenos días, queridos oyentes. Soy Ana de nuevo. Me alegra que estén aquí conmigo. Suscríbanse a mi canal y denle me gusta a este video. Y también, díganme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Richard siempre decía que me preocupaba demasiado. Soltaba esa risa suya, fuerte y contagiosa, y se daba golpecitos en la sien como si tuviera un tornillo suelto. Carol, decía, hasta en un amanecer encuentras un problema. Y tal vez tenía razón. Durante 26 años, yo había sido la que se preocupaba y él el pilar. Él se encargaba de las finanzas, los seguros, las cuentas de inversión, toda la estructura invisible de nuestras vidas. Yo me encargaba de todo lo demás. La casa en Maplewood Drive en Columbus, Ohio, el jardín, las reuniones de la asociación de padres cuando nuestros hijos eran pequeños, las cenas, las citas con el médico, los cumpleaños. Teníamos un sistema. No era glamuroso, pero funcionaba. Richard tenía 58 años cuando murió de un infarto. Fue rápido, lo que, según los paramédicos, fue una bendición, aunque en ese momento no pude encontrar nada de compasivo en estar en la cocina a las 7 de la mañana viendo a mi marido desplomarse en el suelo de linóleo con una taza de café en la mano. Simplemente se fue. Un segundo estaba allí, y al siguiente ya no. Yo tenía 54 años y, de repente, me encontré sola en una casa que parecía haber triplicado su tamaño de la noche a la mañana. El funeral fue un jueves de octubre. Su familia vino de todas partes. Su hermana de Phoenix, sus primos de Pittsburgh y su hermano mayor, Gary, que vino desde Cincinnati con su esposa Donna. Gary siempre había sido de esos hombres que se quedan al margen de la habitación con cara de estar calculando algo. Incluso en el funeral, incluso en la tumba, sus ojos se movían de una manera que me incomodaba. Pero me dije a mí misma que estaba proyectando mis propias inseguridades. Estaba de luto. Todo me incomodaba. Las semanas siguientes fueron confusas. Tuve que aprender de repente y a la fuerza a hacer todo lo que Richard había hecho. Llamé al banco. Llamé a la compañía de seguros. Revisé sus archivos, carpetas ordenadas y etiquetadas en el cajón inferior de su escritorio, e intenté reconstruir nuestra situación financiera. La hipoteca estaba pagada. Teníamos ahorros. Teníamos el seguro de vida de Richard. No éramos ricos, pero tampoco estábamos desesperados. Me dije a mí misma que todo saldría bien. 3 semanas después del funeral, recibí la primera llamada. Recuerdo perfectamente dónde estaba, de pie junto al fregadero de la cocina, mirando hacia el patio trasero, donde el comedero para pájaros de Richard aún colgaba del roble, vacío. El número en mi teléfono tenía el prefijo de Ohio, así que contesté. Señora Whitfield. La voz era suave, profesional, con la calidez justa. El tipo de voz que te hace pensar en un asesor financiero con un traje elegante. Mi nombre es Daniel Holt. Llamo de Heritage Financial Services. En primer lugar, le ofrezco mis más sinceras condolencias por su pérdida. Le di las gracias. Señora Whitfield, la llamo porque tenemos una cuenta pendiente a nombre de su esposo, una línea de crédito personal que abrió en 2019. El saldo actual es tal que necesitamos establecer un plan de pago con la sucesión. Se me encogió el estómago. No sabía que Richard tenía una cuenta con ustedes. Era una cuenta personal, dijo. Y su tono cambió casi imperceptiblemente. Un ligero cambio hacia la paciencia, como si estuviera acostumbrado a las viudas que no sabían las cosas. Es muy común que los cónyuges tengan líneas de crédito separadas. El pago mínimo mensual para evitar que la cuenta pase a cobro judicial es de $500. $500. Apoyé la mano en el mostrador. ¿Cuánto debe en total? El saldo actual es de poco menos de $18,000, señora Whitfield. Pero si mantiene los pagos mensuales de $500, podemos llegar a un acuerdo con usted. Entendemos que está pasando por un momento difícil. No sé por qué no insistí más. Ahora lo veo con total claridad. El momento preciso en que debía haber dicho, dame el número de cuenta, la fecha del contrato,
toda la documentación y haré que mi abogado la revise. Pero no era yo misma. Era una mujer que había enterrado a su marido hacía 23 días, que seguía encontrando sus gafas de lectura en lugares inesperados y que rompía a llorar en el pasillo de los cereales del supermercado. Era una mujer que siempre había dejado que Richard se encargara de las finanzas y que estaba aterrorizada de hacer algo mal, de que alguna deuda fuera a cobro judicial, de dañar su reputación después de su muerte. ¿Cómo hago el pago?, pregunté. Me dio un número de cuenta para transferencia bancaria. Me dijo que mencionara el nombre de mi marido y el número de caso que me había facilitado. Me agradeció mi colaboración y me dijo que Heritage Financial agradecía mi pronta respuesta. Hice la primera transferencia esa misma tarde. Los meses siguientes se sumieron en una rutina de dolor y obligación. Pagué los $500 en noviembre, en diciembre, en enero del año nuevo. Me dije a mí misma que era una de las cosas que tenía que resolver ahora. Lo anoté en mi calendario como una factura. No se lo conté a mis hijos. Ya tenían suficientes preocupaciones. Y tampoco se lo conté a mi mejor amiga, Patricia. Porque, sinceramente, me daba un poco de vergüenza. Vergüenza de que Richard tuviera una deuda que yo desconocía. Vergüenza, de alguna manera, de que nuestras finanzas hubieran sido menos transparentes de lo que había imaginado. Pero en la primavera del segundo año, algo empezó a rondarme la cabeza. Llevaba 14 meses pagando. Eran $7,000. Y aún así, el hombre de Heritage Financial, que me llamaba cada mes o dos para ver cómo iba todo, nunca me dijo cuál era el saldo restante. Cuando le preguntaba, me decía algo como, la cuenta está al día, señora Whitfield. Siga con estos pagos y lo solucionaremos. Nunca me envió un estado de cuenta por escrito. Nunca me envió un correo electrónico. Todo era verbal, seguido de una transferencia bancaria. Recuerdo estar sentada en el escritorio de Richard una tarde de abril, mirando los números de cuenta en mi historial de transferencias, y pensar, ¿cuándo fue la última vez que vi algo en papel? No lo había visto. Ni una sola vez. Ni un solo documento en 14 meses. Me dije a mí misma que lo investigaría. Y luego me ocupé con otras cosas, lo dejé pasar, y pasó otro mes, y otros $500 salieron de mi cuenta. Resultó que era muy buena mirando hacia otro lado cuando tenía miedo de lo que pudiera ver. El banco me llamó un martes por la mañana de marzo, 2 años y un mes después del funeral de mi esposo. Estaba en el jardín. El jardín de Richard, técnicamente, aunque lo había mantenido porque sentía que era como mantener una conversación con él. Arrancando las malas hierbas entre los rosales que había plantado el verano anterior a su muerte. Tenía el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. El número que apareció era de un importante banco regional. El mismo banco donde Richard y yo habíamos tenido nuestra cuenta corriente conjunta durante más de 2 décadas. Lo reconocí de inmediato. Señora Whitfield, mi nombre es Susan Park. Soy gerente de relaciones con el cliente en First Central Bank. La llamo como parte de nuestra revisión periódica de cuentas para clientes de larga data. Solo quería confirmar que todo está en orden con sus cuentas y para informarle sobre algunos servicios actualizados que estamos ofreciendo. Fue una llamada de rutina. Susan fue amable, sin prisas. Repasamos algunos detalles de las cuentas, el saldo de la cuenta corriente, la cuenta de ahorros, un certificado de depósito que estaba por vencer. Y entonces, en medio de esa conversación ordinaria, tomé la decisión que lo cambió todo. Ya que la tengo, dije con voz informal, quería preguntarle algo. Mi esposo, que falleció hace 2 años, al parecer tenía una línea de crédito personal. Heritage Financial Services se ha puesto en contacto conmigo al respecto. He estado haciendo pagos. Solo quería confirmar cuál es el saldo restante. Hubo una pausa al otro lado. No fue una pausa larga, pero sí lo suficientemente larga. Lo siento, dijo Susan con cuidado. ¿Podría repetir el nombre de esa institución? Heritage Financial Services. Dijeron que Richard tenía una línea de crédito personal con ellos. Un saldo de poco menos de $18,000. Otra pausa. Esta vez más larga. Oí el suave tecleo de un teclado. Señora Whitfield, dijo Susan, y su voz había cambiado a algo que solo puedo describir como cautelosa y deliberada. Como suena un médico cuando está a punto de decirte algo que sabe que será difícil de escuchar.
Estoy revisando el historial crediticio completo de su esposo en este momento, al cual tenemos acceso a través de los registros testamentarios que nos proporcionó hace 2 años. No veo ninguna cuenta con Heritage Financial Services. De hecho, y quiero ser preciso, no veo ninguna línea de crédito personal pendiente. El expediente crediticio de su esposo muestra que sus cuentas estaban cerradas y al corriente de pago al momento de su fallecimiento. No hay deudas pendientes. El jardín se quedó en silencio a mi alrededor. O tal vez no. Tal vez los pájaros seguían cantando y el viento seguía soplando entre los rosales, y todo seguía su curso como siempre. Pero dentro de mi cabeza, reinaba un silencio ensordecedor. ¿Está diciendo, pregunté lentamente, que mi esposo no tenía ninguna deuda con Heritage Financial Services? Digo que no tengo constancia de ello. Y dado que tramitamos las cuentas de su patrimonio, nos habrían informado de cualquier obligación de crédito personal pendiente. Señora, ¿tiene documentación de esta empresa? Le dije que no. Le dije que todo había sido verbal. Le dije que había estado transfiriendo $500 cada mes durante 25 meses. Hubo una tercera pausa, y esta tenía un matiz completamente distinto. Señora Whitfield, dijo Susan en voz baja, creo que tiene que venir a la sucursal. No recuerdo haber colgado el teléfono. No recuerdo haber vuelto a entrar. Me encontré de nuevo en el escritorio de Richard, su escritorio con sus carpetas ordenadas y etiquetadas. Abrí mi portátil, fui a mi historial de transferencias y conté. 25 transferencias, 25 meses, cada una exactamente $500, $12.500. Me quedé pensando en esa cifra durante un buen rato. $12.500 desaparecidos. Transferidos desde la cuenta de ahorros que había estado protegiendo con tanto cuidado desde que Richard murió. El dinero que había considerado mi red de seguridad, una promesa a mí misma de que estaría bien. Desaparecido en una cuenta cuyo número me había dado por teléfono un hombre con una voz cálida y profesional. Y entonces llegó otro pensamiento, lento, frío y terrible. ¿Quién sabía que debía llamarme? ¿Quién sabía que Richard acababa de morir? ¿Quién sabía que estaba sola, asustada y sin conocimientos financieros? ¿Quién sabía qué decir? Línea de crédito personal, cuenta al corriente, entendemos que es un momento difícil. ¿Hacer que una viuda afligida entregue su dinero sin pedir pruebas? Pensé en Gary. Sus ojos en el funeral recorriendo la sala, la forma en que me había preguntado con tanta naturalidad en la recepción después cómo estaba manejando el papeleo, si ya había revisado las cuentas de Richard, si todo estaba en orden. Había pensado que estaba siendo útil. Apoyé las manos sobre el escritorio y respiré. Conté las respiraciones como me había enseñado mi médico años atrás, cuando la ansiedad se agudizó. Inhalé durante 4 segundos, retuve la respiración durante 4, exhalé durante 4. Y en algún punto de ese conteo, el dolor que había habitado mi pecho durante 2 años comenzó a transformarse en otra cosa. Algo más limpio, más duro y con bordes definidos. No iba a llorar. Iba a averiguar exactamente qué había sucedido, quién lo había hecho y qué iba a hacer al respecto. Tomé el teléfono y llamé a Patricia. Necesito hablar, dije cuando contestó. ¿Puedo ir? Ahora mismo, dijo Patricia. Ahora mismo. Patricia me conocía desde hacía 30 años. Percibió algo en mi voz que la impulsó a decir simplemente, voy a preparar el té. Cerré la computadora portátil. Me puse la chaqueta. Tomé mi bolso. Y salí de esa casa en Maplewood Drive sintiendo, por primera vez en 2 años, algo distinto a estar perdida. Me sentía peligrosa. Aún no tenía un plan, pero tenía el comienzo de uno. Y tenía razones por valor de $12.500 para llevarlo a cabo. Fui al First Central Bank a la mañana siguiente. Llevaba un blazer. Richard siempre decía que iba en serio cuando me ponía el blazer azul marino. Y llevé una carpeta con todas las capturas de pantalla de todas las transferencias bancarias que había hecho en los últimos 25 meses. Las había impreso la noche anterior, sentado en la mesa de la cocina mientras la casa estaba en silencio, y las había organizado por fecha, como lo habría hecho Richard. Susan Park me recibió en una oficina privada. Era más joven de lo que esperaba por su voz telefónica, unos 30 y tantos, con el pelo oscuro recogido con esmero. Cerró la puerta tras nosotros y se sentó frente a mí con la postura cuidadosa de alguien que entendía que lo que estaba sucediendo en esa sala era serio.
Recopilé toda la información que pude antes de que llegaras, dijo. Deslizó un documento impreso sobre el escritorio, un resumen completo del historial crediticio del archivo de la herencia de Richard. No hay ninguna cuenta de Heritage Financial Services aquí, señora Whitfield. Ni ahora, ni antes de su muerte. Hicimos una comparación con las 3 principales agencias de crédito. Nada. Dejé mi carpeta sobre el escritorio y extendí los registros de transferencia frente a ella. Los miró en silencio por un momento. ¿Estabas transfiriendo dinero al mismo número de cuenta cada vez? Con una excepción, dije. Señalé la transferencia del mes 18. Esta fue a un número de cuenta ligeramente diferente, un número de ruta que se diferenciaba en un dígito de los demás. Solo me di cuenta anoche cuando imprimí todo. Susan fotografió ambos números de cuenta. Me dijo que el departamento de fraudes del banco tendría que intervenir. Me dijo con suavidad, con claridad, que lo que estaba describiendo tenía las características de un esquema de fraude dirigido a personas mayores, un fraude electrónico, un delito federal. ¿Tiene alguna idea de quién pudo haber tenido acceso a su información personal inmediatamente después de la muerte de su esposo? Preguntó ella. Lo hice, pero aún no estaba preparada para decir el nombre en voz alta a la gerente del banco. Tengo algunas ideas, dije con cuidado. Necesito verificar algo primero. Me dio el número directo del investigador del departamento de fraudes, un hombre llamado Keith Dalton. Me dijo que lo llamara esa misma tarde para denunciar formalmente las transferencias. También le recomendó que me pusiera en contacto con la policía de Columbus y presentara una denuncia. Y añadió, le recomiendo encarecidamente que consulte con un abogado pronto. Le di las gracias. Salí del banco bajo el pálido sol de marzo y me senté en mi coche en el aparcamiento durante exactamente 4 minutos. Después fui a la biblioteca pública de Columbus porque sabía que tenía una estación de computadoras que no estaba vinculada a mi dirección IP doméstica y porque algo instintivo me decía que debía tener cuidado con lo que buscaba desde casa. Busqué Heritage Financial Services. No encontré nada legítimo. No había ninguna empresa registrada con ese nombre en Ohio, ni registro en la FLIC, ni listado en el Better Business Bureau. Lo que sí encontré fue un hilo de Reddit de hace 2 años en un foro sobre fraudes y estafas donde alguien describía haber recibido una llamada casi idéntica. La voz cálida y profesional, la línea de crédito personal del familiar fallecido, las transferencias bancarias. El hilo no tenía conclusión. La persona había publicado 2 veces y luego había dejado de responder. Anoté el nombre de usuario de Reddit. No sabía si importaría, pero lo anoté. Luego conduje a casa y pensé en Gary. Gary tenía 62 años. Era contratista jubilado. Él y Richard habían crecido en la misma casa en Dayton, pero nunca habían sido especialmente cercanos. Richard siempre había descrito a Gary como alguien que llevaba la cuenta mental de lo que todos le debían. Cuando su madre murió hace 7 años, Gary impugnó el testamento, alegando que Richard la había influenciado al redactarlo. La disputa finalmente se resolvió discretamente, pero el resentimiento nunca desapareció del todo. En el funeral de Richard, Gary me abrazó y me dijo que lo llamara si necesitaba algo. Después, vino a nuestra casa 2 veces. Una vez para ayudarme a mover algunos muebles en el sótano y otra para una breve visita en acción de gracias. Ambas veces estuvo solo en habitaciones por cortos periodos de tiempo. El sótano, la oficina de Richard, donde guardaba sus archivos financieros. Los números de cuenta, los extractos bancarios, el nombre de la institución donde teníamos nuestros ahorros. Todo en una carpeta ordenada y etiquetada en el cajón inferior del escritorio. ¿Había Gary fotografiado esos archivos? ¿Había revisado el cajón mientras yo estaba en la cocina preparando sándwiches de pavo la tarde de Acción de Gracias? No lo sabía. Todavía no. Pero a la mañana siguiente hice algo que me daría la respuesta. Llamé a Gary. Mantuve la conversación ligera. Le pregunté cómo estaba Donna. Le comenté que había estado revisando algunos documentos de Richard. Lo hice sonar tedioso y rutinario, y que el banco había detectado algunas cosas en sus cuentas. Nada grave, dije, riendo un poco. Solo un poco de confusión con los extractos. Ya sabes cómo son estas cosas. Hubo un breve silencio al otro lado del teléfono. Solo un instante. ¿Qué tipo de confusión?, preguntó. Oh, solo algunos detalles de la cuenta.
Querían verificar algunos registros. Probablemente no sea nada. Hice una pausa. El departamento de fraudes mencionó algo sobre transferencias bancarias, pero estoy segura de que solo es papeleo burocrático. Entonces lo oí. El sonido de la respiración de Gary cambió. Solo un poco. El sonido de un hombre recalculando. Bueno, dijo después de un momento, probablemente deberías dejar que el banco se encargue. No te estreses por eso, Carol. Ya has pasado por bastante. Después de colgar, me quedé muy quieta. Había mencionado las palabras departamento de fraude y transferencias bancarias, y Gary no me había hecho ni una sola pregunta. No había preguntado, ¿qué transferencias bancarias? No había preguntado, ¿qué te refieres? Había dicho, deja que el banco se encargue. Un hombre con la conciencia tranquila habría preguntado. Gary sabía perfectamente de qué transferencias bancarias hablaba. Estaba segura. Esa certeza se instaló en mi pecho como una piedra, pesada, fría e inamovible. Y supe, sentada allí en la silla de Richard con el teléfono aún caliente en mi mano, que acababa de cruzar la línea de la sospecha hacia algo sobre lo que podía construir. Tenía mi primera prueba real. No forense, todavía no. Pero lo sabía. Y ahora necesitaba asegurarme de que todos los demás también lo supieran. El abogado se llamaba David Chen. Tenía una oficina en High Street, a 3 cuadras del Capitolio de Ohio, con una pared llena de libros detrás de su escritorio y una forma de hablar muy sencilla y clara que me inspiró confianza de inmediato. Patricia me lo había recomendado. Su sobrino lo había contratado para una disputa inmobiliaria. Concerté la cita la tarde después de mi llamada con Gary. Dejé todo sobre el escritorio de David, los registros de la transferencia, la nota sobre Heritage Financial Services, los resultados de la búsqueda en la biblioteca, la tarjeta de presentación de Susan Park, el nombre de Keith Galton del departamento de fraudes del banco. Luego le conté sobre la llamada con Gary, sobre el silencio que hubo después de que dije departamento de fraudes, sobre cómo un hombre que no sabía nada debería haber hecho preguntas y no lo hizo. David escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio un momento, un silencio que con el tiempo reconocería como un silencio pensativo, más que como un silencio incierto. Lo que tienes ahora, dijo, es circunstancial. El comportamiento de la llamada telefónica es significativo, pero no es suficiente por sí solo. Necesitamos documentación que conecte a Gary, sus cuentas, su teléfono, su acceso a los números de cuenta a los que se realizaron esas transferencias. El investigador de fraudes del banco puede solicitar los registros de la cuenta receptora. Si el nombre de Gary o un nombre relacionado aparece en esa cuenta, tenemos algo real. ¿Cuánto tiempo tardará eso? Semanas, posiblemente. Estas cosas van despacio. Me miró fijamente. ¿Puede tener paciencia, señora Whitfield? Pensé en 25 meses de pagos de $500. He tenido paciencia durante 2 años sin darme cuenta, dije. Creo que puedo aguantar unas semanas más. Presentamos la denuncia formal por fraude ante la policía de Columbus esa misma tarde. También presentamos una queja ante la División de Protección al Consumidor de la Fiscalía General de Ohio. David explicó que el fraude electrónico, en particular el dirigido a una persona recientemente viuda, era un asunto federal, y que si el FBI intervenía, la jurisdicción se inclinaría considerablemente a nuestro favor. Regresé a casa con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, la de avanzar en lugar de dejarme llevar. Esa sensación de anticipación duró 4 días. Al cuarto día, mi teléfono sonó a las 8:40 de la noche. Era Gary. Carol. Su voz había perdido toda su calidez fúnebre. Era plana, deliberada. Escuché que fuiste a la policía. Sentí un escalofrío recorrerme, pero mantuve la voz firme. ¿Quién te dijo eso? No importa. Solo quiero que entiendas algo. Una pausa. Estás cometiendo un grave error. Richard y yo teníamos un acuerdo, un negocio entre hermanos. No sabes nada al respecto, y vas a quedar como un tonto al remover esto. ¿Qué acuerdo? Dije. Eso no te incumbe. Gary, salieron $12.500 de mi cuenta de ahorros. Eso sí me incumbe. Ten cuidado con lo que haces con esto. Su voz se había vuelto más baja, más silenciosa. La calma de alguien que intenta sonar controlado cuando no lo está.
Tengo documentación que demuestra las deudas que Richard me debe, deudas reales de hace años. Si insistes, presentaré una contrademanda contra la herencia. Llevaré el caso al juzgado de sucesiones. Haré que todo el asunto se prolongue durante años, y te gastarás todo tu dinero en honorarios legales para al final no conseguir nada. Apreté el teléfono con fuerza. El corazón me latía con fuerza. Pero esto era lo que sabía. Sentaba a la mesa de la cocina con la luz del atardecer desvaneciéndose sobre el jardín. Gary me acababa de contar mucho más de lo que pretendía. Había usado la palabra documentación. Había mencionado deudas. Había hablado de la herencia. Estas no eran las palabras de un hombre ajeno a todo aquello. Gracias por llamar, Gary, dije, y mi voz era mucho más firme que mis manos. Le transmitiré tus inquietudes a mi abogado. Hubo un largo silencio. Tu abogado, repitió, y algo cambió en su voz. El tono impasible se quebró ligeramente. No se lo esperaba. Buenas noches, Gary, dije, y colgué. Me quedé muy quieta durante unos 3 minutos. Luego volví a coger el teléfono y le envié un mensaje a David Chen. Gary Whitfield me llamó esta noche y me hizo amenazas implícitas. Estoy anotando todo lo que dijo mientras lo tengo fresco en la memoria. Te enviaré el informe completo mañana por la mañana. David respondió en 20 minutos. Anótalo todo. Cada palabra. Esa llamada puede tener más importancia de la que él pretendía. Lo anoté todo. 4 páginas, a mano, en la mesa de la cocina. Hora, palabras exactas, tono de voz, frases específicas. Cuando terminé, hice una copia y puse una versión en la carpeta con los registros de la transferencia y otra en un sobre dirigido a la oficina de David. Entonces hice algo que no había hecho en 25 meses de miedo silencioso. Cerré la carpeta, la guardé en el cajón y no la volví a abrir durante 3 días. Fui al jardín botánico. Almorcé con Patricia. Planté la nueva lavanda que tenía pensado plantar desde otoño. Dormí 8 horas 2 noches seguidas, más de lo que había logrado en años. No estaba huyendo. Estaba eligiendo deliberadamente dejar descansar mi mente para poder pensar con claridad cuando llegara el momento. Richard siempre había dicho que me preocupaba demasiado. Se equivocaba en muchas cosas respecto a lo bien que nos había protegido. Pero tenía razón en que mi mente funcionaba mejor cuando la dejaba respirar. Cuando pasaron los 3 días, volví a la carpeta con una taza de café, una libreta limpia y la concentración que solo se consigue tras haber pasado suficiente miedo y haber descansado lo suficiente como para dejar de tener miedo por completo. Gary me había dicho que lo dejara pasar. Me había amenazado con la única arma contra la que creía que no tenía defensa: tiempo, dinero y la maquinaria pesada de una disputa legal. No sabía que David Chen se especializaba precisamente en ese tipo de maquinaria pesada, ni que, en mis 56 años, jamás había sido una mujer que dejara pasar las cosas cuando de verdad importaban. Richard sí lo sabía de mí, al menos. El segundo acercamiento se presentó de otra forma. 10 días después de la llamada amenazante, recibí un mensaje de voz de un número desconocido. No era la voz de Gary. Era la de un hombre joven, de voz suave y pausada, que se presentó como Craig Morrow, mediador de disputas financieras. Dijo que Gary Whitfield había contratado sus servicios y que creía que se podría llegar a una solución privada que beneficiaría a todos los involucrados. Indicó que la cantidad rondaba los $3,000, un reembolso parcial, un gesto de buena voluntad, a cambio de un acuerdo firmado en el que yo retiraría todas las denuncias ante la policía y la Fiscalía General. $3,000 por los 12,500 que me habían robado y mi firma en un documento en el que prometía desistir. Escuché el mensaje de voz 2 veces. Luego se lo reenvié a David Chen y le escribí: intento de acuerdo. No me interesa. David me llamó en menos de 1 hora. Esto es sumamente útil, me dijo. Un mediador legítimo se habría puesto en contacto con tu abogado, no contigo directamente. Esto es presión, lo que significa que Gary está preocupado. Lo sé, dije. ¿Te mantienes firme? Sí, respondí, y así era. Quiero ser precisa al respecto porque no quiero parecer a alguien que no sintió miedo. Sí lo sentí. Cada mañana, al despertar y recordar que Gary Whitfield, un hombre que me había acompañado a la tumba de Richard y me había dicho: llámame si necesitas algo, había pasado 25 meses robando a su cuñada afligida,
Sentía una furia fría y nauseabunda que se alojaba en mi estómago como una piedra. El miedo era real. La ira era real. Pero algo se había aclarado en mí durante esos 3 días de descanso. Algo que tenía que ver con tener 56 años y haber sobrevivido a la muerte de la persona que más amaba en el mundo. Cuando has sobrevivido a eso, cuando te has levantado del suelo de la cocina donde tu esposo se desplomó y has superado cada día después, y has mantenido vivo su jardín, y has aprendido a administrar las cuentas, y has encontrado la manera de dormir por la noche, descubres algo sobre ti misma. Descubres que el miedo ya no tiene la misma autoridad sobre ti que antes. Borré el mensaje de voz después de reenviarlo. Ese sábado, Patricia vino a cenar. Era de esas amigas que han estado presentes en cada momento crucial de mi vida adulta. Había estado en mi boda, en el nacimiento de mis hijos, en el hospital cuando ingresaron a Richard, en el funeral. Me conocía lo suficientemente bien como para hacerme las preguntas adecuadas y era lo suficientemente sabia como para esperar a que yo le diera las respuestas. Le conté todo mientras cenábamos pasta y una copa de Pinot Grigio en la mesa de la cocina. Las transferencias, la llamada al banco, Gary, el abogado, el informe policial, el intento de acuerdo, todo. Observé cómo su rostro pasaba de la sorpresa y la ira a una profunda y silenciosa solidaridad. Carol, dijo cuando terminé, ¿qué necesitas de mí? Era la pregunta correcta. No, ¿qué vas a hacer? Ni, ¿estás segura de esto? Ni, quizás deberías pensar si vale la pena el estrés. Simplemente, ¿qué necesitas? Necesito a alguien que sepa lo que está pasando, dije, por si algo sale mal. Necesito a alguien que conozca todos los nombres y todos los detalles. Ella asintió. Los conozco. Y necesito que me acompañes a la primera audiencia, cuando sea que se celebre. No quiero entrar sola. Por supuesto, dijo Patricia, como si yo hubiera dicho algo ligeramente insultante al siquiera insinuar que era una pregunta. Nos quedamos sentadas a la mesa 2 horas más después de cenar, sin hablar de Gary, ni del dinero, ni de la audiencia. Hablamos de la nueva casa de su hija, del viaje que planeaba a Savannah en otoño, del libro que estaba leyendo y de si debía cambiar por fin el grifo de la cocina que Richard llevaba 3 años queriendo arreglar. Cosas de la vida cotidiana, sencillas y corrientes. El tipo de conversación que te recuerda que el mundo entero no es una disputa legal, que todavía existen las tardes, los jardines, los amigos, la pasta y el consuelo de ser conocida por alguien durante 30 años. Esa noche me acosté con una sensación inesperada. No solo de resolución, sino de paz. Una certeza tranquila y sólida de que no estaba sola. De que lo que estaba haciendo era correcto. Y de que Gary Whitfield, a pesar de todas sus amenazas, sus mediadores y sus cálculos, había juzgado mal, de forma catastrófica, con quien estaba tratando. Había visto a una viuda afligida y pensó, presa fácil. No había visto lo que el dolor les hace a algunas mujeres. No se había dado cuenta de que quemaba todo lo blando y dejaba tras de sí algo mucho más duro e implacable. Pronto lo vería. Llegaron un domingo por la tarde a principios de abril sin avisar. Vi el coche de Gary, un Silverado azul oscuro, aparcar frente a la casa desde la ventana de la cocina. Donna estaba con él, lo que me sorprendió un poco. Donna Whitfield era una mujer menuda y precisa que siempre se mantenía al margen de las reuniones familiares, diciéndolo justo en el momento justo y observándolo todo con atención. Me había enviado una tarjeta de pésame tras la muerte de Richard. Una bonita tarjeta con una nota manuscrita dentro que agradecí. Siempre la había considerado una persona razonable, distinta de lo que fuera Gary. Estaba reconsiderando esa opinión en tiempo real mientras los veía acercarse por el camino de entrada. No fingí estar fuera. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. Gary, Donna. Di un paso atrás para dejarlos entrar porque hay batallas que es mejor librar dentro que en un porche donde los vecinos pueden mirar. Carol. El rostro de Gary estaba forzado para parecer preocupado. Llevaba una camisa planchada, algo que Gary casi nunca hacía. Era un disfraz. El atuendo de la visita para reconciliarse. Pensamos que deberíamos hablar, cara a cara, como familia. Por supuesto, dije, adelante. Nos sentamos en la sala. No ofrecí café. Me senté en el sillón de Richard, que había reclamado en los meses transcurridos desde su muerte, y que era el mueble más sólido de la habitación. Y ellos se sentaron juntos en el sofá. Donna comenzó.
Le habían asignado el inicio, lo supe. Su voz era suave y cuidadosamente modulada. Carol, estamos preocupados por ti. De verdad. Toda esta situación, la policía, el abogado, no es lo que Richard hubiera querido. Esto es familia. Richard se habría sentido muy mal al ver a su familia pasando por algo así. Hizo una pausa, esperando claramente mi reacción al nombre de Richard. No dije nada. Gary tomó la palabra. Carol, quiero ser sincero sobre algo. Se inclinó hacia adelante con los antebrazos sobre las rodillas, adoptando la postura de un hombre en un momento de sinceridad. Richard y yo teníamos un acuerdo financiero. Era informal. No lo pusimos por escrito porque éramos hermanos y confiábamos el uno en el otro. Me debía dinero de verdad, de un préstamo que le hice en 2017. Y cuando murió, entré en pánico. Lo gestioné mal. Lo sé. Pero nunca se trató de robarte. Se trataba de una deuda que existía. Lo miré. Una deuda, dije, de la que ningún banco tiene registro. Una deuda que no aparece en mi historial crediticio. Una deuda que cobraste llamándome 3 semanas después del funeral de mi esposo, usando un nombre de empresa falso y un número de cuenta no registrado. Gary apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. Abrí una cuenta aparte para gestionarla. Eso no es ilegal. Usar un nombre comercial falso para cobrar dinero que dices que te deben es, de hecho, muy ilegal, Gary. Mi abogado me lo ha explicado con toda claridad. Donna emitió un leve sonido de angustia. Carol, no queremos que esto se convierta en algo feo. De verdad que no. Lo que hizo Gary, tal vez no fue la forma correcta de actuar, pero sus intenciones eran. Sus intenciones, dije en voz muy baja, eran robarme $12.500 mientras estaba en el peor año de mi vida. La habitación quedó en silencio. El rostro de Gary había dejado de fingir preocupación. La máscara seguía puesta, pero algo tras ella había cambiado. Reconocí esa expresión. Había visto versiones de ella en mis 40 años tratando con gente difícil. La expresión de alguien que ha intentado el enfoque amable y ahora está decidiendo si intentar el duro. Intentó el duro. Carol, su voz bajó a un tono bajo y privado, con la intención de sonar como una advertencia. Eres una viuda de 50 y tantos años con ingresos fijos y una casa que necesita un techo nuevo. Los procesos legales son caros. Son largos, son caros y son emocionalmente devastadores. Tengo recursos que tú no tienes. Tengo un abogado que lleva 30 años en esto. Y tengo documentación de las deudas de Richard conmigo. Documentación notariada que creará suficiente ambigüedad como para alargar esto durante años. Dejó que esas palabras calaran hondo. ¿De verdad quieres pasar así los años buenos que te quedan? Donna bajó la mirada a sus manos. Sabía lo que iba a decir. Ella no había intentado detenerlo. Me puse de pie. Gracias a los dos por venir, dije. Creo que hemos terminado aquí. Gary parpadeó. Era evidente que no esperaba que me pusiera de pie. Carol. Te acompaño a la salida. Se levantó lentamente. Su rostro estaba rojo. No rojo de vergüenza, sino rojo de furia contenida, de un hombre que acaba de jugar todas sus cartas y ver cómo todas eran ignoradas. Donna también se puso de pie, alisándose la chaqueta con manos temblorosas. En la puerta, Gary se volvió hacia mí. Estás cometiendo un error, dijo. Solo eso. Buenas noches, Gary, dije. Cerré la puerta. Me quedé de pie en el pasillo, con la espalda apoyada en la pared, y dejé que el temblor me invadiera, pues me había estado esperando desde el momento en que abrí la puerta. Me temblaban las manos. Sentía una opresión en el pecho. Me deslicé por la puerta hasta sentarme en el suelo, con las rodillas flexionadas, respirando el silencio ensordecedor de la casa. Y entonces sucedió algo interesante. El miedo, en lugar de expandirse, en lugar de extenderse por mí como solía hacerlo, chocó contra algo sólido y rebotó. Rebotó y se transformó en otra cosa, algo que inesperadamente se sintió como una determinación. Gary me miró a los ojos y, en esencia, admitió que él había organizado el arreglo. Lo llamó un arreglo financiero y culpó a los malos métodos, pero no negó las llamadas, la cuenta, las transferencias. Intentó justificarlo,
lo que significaba que sabía que ya no podía simplemente negarlo. Tenía miedo. Y eso, pensé, sentada en el suelo del pasillo con las manos temblorosas, era la información más útil que había recibido en semanas. Saqué mi teléfono y llamé a la línea de emergencia de David Chen. Vinieron en persona, dije cuando contestó. Gary hizo algunas declaraciones. Necesito contarte todo lo que dijo antes de que se me olvide. Te escucho, dijo David. Y esta vez, le conté todo con una voz que no tembló ni un instante. La audiencia fue un miércoles por la mañana de junio. Llevaba el blazer azul marino. Patricia se sentó a mi lado en la galería, y su presencia me resultaba familiar, como cuando uno siente una pared a sus espaldas. Sin dramatismo ni emoción, simplemente sólida, real y presente. El abogado de Gary era un hombre mayor llamado Fenton, de cabello plateado y con un aire de paciencia exquisita. Le había enviado a David 3 cartas en las semanas previas, cada una ligeramente más conciliadora que la anterior. Primero insistiendo en que no había fraude, luego sugiriendo irregularidades contables, y después lanzando la frase malentendido mutuo con la ligereza de quien espera que no te des cuenta de lo que está haciendo. David había respondido a cada una con la misma brevedad cortés e imperturbable. La audiencia se celebró ante un magistrado federal porque Keith Dalton, del Departamento de Fraude Bancario, había realizado su trabajo minuciosamente. La citación para obtener los registros de la cuenta receptora arrojó un resultado significativo. La cuenta que había recibido mis 25 transferencias bancarias estaba registrada a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada llamada HFS Financial Holdings LLC, constituida en Delaware con una dirección de agente registrado que apuntaba a un apartado postal. Pero el firmante de la cuenta, la persona autorizada para acceder a esos fondos, figuraba como Gary W. Wakefield, su inicial del segundo nombre completa, su nombre legal. La segunda cuenta, la que tenía un número de ruta ligeramente diferente que había anotado en el mes 18, tenía un firmante distinto, Donna Whitfield. Gary había añadido a Donna a la cuenta 18 meses después. Quizás necesitaban distribuir el dinero. Quizás Donna finalmente se había enterado de lo que estaba sucediendo. En cualquier caso, su nombre figuraba en la transferencia. Ese fue el documento que cambió la naturaleza del procedimiento. David presentó las pruebas metódicamente. Los registros bancarios, la confirmación de la agencia de crédito de que no había deudas pendientes, los documentos de constitución de HFS Financial Holdings, las firmas de las cuentas, mi relato escrito de la llamada telefónica amenazante, el mensaje de voz de Craig Morrow, el mediador, el relato de la visita de Gary a mi casa y las declaraciones que había hecho. Lo presentó todo como si se tratara de poner cartas sobre una mesa, de forma plana, clara, sin comentarios, dejando que el peso de las pruebas hablara por sí solo. Fenton, el abogado de Gary, intentó argumentar que el acuerdo financiero había sido un asunto familiar privado llevado a cabo por canales informales. Presentó 2 documentos manuscritos, notariados como Gary había prometido, que supuestamente demostraban el reconocimiento de una deuda por parte de Richard. Estaban fechados en 2017 y 2018. David ya lo esperaba. Solicitó permiso al magistrado para presentar un informe de análisis forense de documentos que se había preparado en las 2 semanas anteriores. El informe de un perito forense certificado indicaba que la tinta de ambos documentos presentaba características compatibles con haber sido aplicada en los últimos 12 meses. No en 2017 ni en 2018. Sin embargo, el papel era antiguo. Alguien había utilizado papel viejo. Gary había falsificado los documentos y desconocía que el análisis forense de documentos podía determinar la antigüedad de la tinta independientemente de la antigüedad del papel. Observé el rostro de Gary cuando se leyó el informe. Había permanecido sentado con una quietud controlada durante todo el proceso, la quietud de un hombre que se ha preparado para una actuación y la está llevando a cabo. Cuando se presentó el informe forense, esa quietud flaqueó. Algo se movió en su rostro. No solo sorpresa, sino el pánico específico y desagradable de una persona que ha construido una estructura de mentiras y ha visto cómo alguien le arrancaba la viga central. Fenton solicitó un receso. El magistrado concedió 10 minutos. En el pasillo, a través de la puerta cerrada, pude oír las voces elevadas de Gary y su abogado. No palabras, solo tono. La voz de Gary, insistente y luego desesperada. La voz de Fenton, cortante y monótona. La voz de un hombre que cumple con su trabajo y se niega a absorber el pánico ajeno. Cuando regresaron a la sala,
Algo había cambiado en Gary. La camisa cara era la misma. El cabello plateado era el mismo. Pero la actuación había desaparecido. Lo que quedaba era simplemente un hombre de 62 años que se creía más listo que todos los demás en la sala y estaba descubriendo que no lo era. Fenton declaró que su cliente deseaba dirigirse directamente al tribunal. Gary se puso de pie. Se aclaró la garganta. Dijo que había llegado a un acuerdo financiero que tal vez no se le había comunicado claramente a la señora Whitfield. Dijo que su intención siempre había sido cobrar una deuda legítima. Dijo. La magistrada lo interrumpió. Señor Whitfield, dijo, y tenía una voz como una puerta cerrada. No se le pide que describa sus intenciones. Está aquí porque las leyes federales sobre fraude electrónico se aplican a la transferencia de fondos obtenidos mediante tergiversación, independientemente de la intención subjetiva del individuo. ¿Lo entiende? Gary abrió la boca. La cerró. Miró a Fenton. Fenton le hizo un leve movimiento de cabeza que significa cállate. Gary se sentó. Me quedé sentada muy quieta al otro lado de la habitación y pensé en la cocina la mañana en que murió Richard y en la cocina un año después, cuando estaba transfiriendo $500 a una empresa ficticia mientras los comederos de pájaros de Richard se balanceaban vacíos fuera de la ventana. Pensé en todas las mañanas intermedias, en todos los pequeños actos diarios de duelo y supervivencia, en todas las cosas que había hecho mientras Gary Whitfield cobraba mis cheques y se sentía muy listo. Pensé, elegiste a la mujer equivocada para esperar. El magistrado suspendió la audiencia a la espera de remitir el caso a la Fiscalía Federal para la presentación de cargos formales. Al salir, Gary pasó cerca de mí en el pasillo. Se detuvo. Carol, dijo. Su voz era casi inaudible. No lo sé, dije. Y salí a la luz del sol de junio con Patricia a mi lado y David en medio paso detrás de mí, y no miré atrás ni una sola vez. Los cargos federales se presentaron 8 semanas después de la audiencia. Fraude electrónico, fraude de identidad en relación con un plan financiero. 2 cargos para Gary, uno por la cuenta principal, uno por la documentación falsificada, y un cargo para Donna como secundaria que había recibido fondos transferidos. David me había dicho desde el principio que la participación de Donna la hacía legalmente cómplice, independientemente de cuánto afirmara desconocer. Y la fiscalía estuvo de acuerdo. Gary contrató a otro abogado, un especialista en defensa penal de Cleveland que era considerablemente más caro que Fenton. Hubo 3 meses de mociones previas al juicio. Se intentó excluir el análisis forense de documentos como prueba. Fracasó. Se intentó argumentar que las transferencias se habían realizado voluntariamente y, por lo tanto, no constituían fraude. También fracasó porque David había sido meticuloso al documentar que yo había realizado las transferencias basándome en declaraciones falsas, específicamente la falsa afirmación de que existía una deuda legítima. El nuevo abogado de Gary finalmente le dijo, como David me contó más tarde, que sus opciones eran declararse culpable o ir a juicio y enfrentar la probabilidad de un resultado peor. Gary aceptó el acuerdo. Se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico. La sentencia fue de 14 meses de prisión federal, seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada y la restitución total de los $12,500 con intereses calculados desde la fecha de la primera transferencia. Donna se declaró culpable de un solo cargo de complicidad posterior al hecho y recibió 2 años de libertad condicional y una multa de $4,000. Yo estaba en la sala del tribunal para la sentencia. Me habían preguntado si quería presentar una declaración de impacto de la víctima, y había pasado 2 semanas escribiéndola. Cuando llegó mi turno de leerla, me paré en el estrado, miré a Gary al otro lado de la sala y dije lo que había venido a decir. Hablé de Richard, de quien era, de 26 años de una vida construida juntos, de la crueldad particular de que esa vida fuera violada no por un extraño, sino por alguien que compartía su apellido, que había estado junto a la tumba de Richard y me había tomado de la mano, que me había mirado a los ojos durante 25 meses y me había dejado seguir creyendo que honraba a mi esposo pagando sus deudas. Dije, el dinero se puede devolver. Lo que no se puede devolver son los 2 años que pasé de luto mientras, al mismo tiempo, me robaban. Los 2 años que pasé lidiando con una pérdida mientras alguien que debería haber sido de la familia usaba esa pérdida como una oportunidad. No le pido venganza a este tribunal. Pido que el expediente refleje exactamente lo que sucedió aquí y que haya consecuencias reales por ello. Cuando me senté, Gary no me miró. Miró la mesa frente a él.
El juez lo sentenció a la pena máxima recomendada. Cuando el mazo golpeó contra la mesa, sentí algo que no había anticipado. No triunfo, exactamente, sino una especie de conclusión silenciosa. Como si una sentencia que había estado suspendida en el aire durante 2 años finalmente hubiera llegado a su fin. Me quedé quieta un momento mientras la sala se movía a mi alrededor. Los abogados recogían papeles, el alguacil guiaba a Gary hacia la puerta, y dejé que el silencio se asentara. Patricia puso su mano sobre la mía. «Lista», dijo. «Sí», respondí. Salimos juntas. David me recibió en el pasillo. No era un hombre que sonriera fácilmente, pero había algo en su rostro que se le parecía. «La orden de restitución es ejecutable», dijo. «Comenzaremos el proceso de cobro con el primer pago. Y señora Whitfield, debe saber que la oficina del fiscal general del estado está utilizando este caso como punto de partida para una nueva iniciativa de concientización sobre el fraude a personas mayores. Su caso formará parte de ella». Pensé en eso de camino a casa. Mi caso. Una advertencia para otras personas. Para otras mujeres que están en la cocina cuando les suena el teléfono con una voz cálida y profesional al otro lado de la línea. Pensé que, si ayudaba aunque fuera a una sola a hacer las preguntas correctas, entonces habría valido la pena más allá de lo personal. El cheque de la indemnización, el primer pago de los $12.500, llegó 6 semanas después de la sentencia. Lo deposité en la cuenta de ahorros que había estado protegiendo con tanto cuidado desde que Becher murió. Luego llamé a alguien para que arreglara el techo de la cocina. Y finalmente, llené los comederos de pájaros de Becher. Llegó la primavera al año siguiente, y con ella una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Empecé a tomar una clase de acuarela los martes por la noche en el centro comunitario. Algo que había pensado durante años pero que nunca había hecho. No tenía talento. No lo necesitaba. Necesitaba color, otros principiantes y una razón para salir de casa. Y eso fue exactamente lo que encontré. También me uní al grupo de trabajo de concientización sobre el fraude vinculado a la iniciativa de la Fiscalía General. Personas que habían sido víctimas de estafas financieras y habían decidido convertir esa experiencia en algo útil. Conté mi historia y vi rostros que pasaban por la misma secuencia que el mío: incredulidad, reconocimiento, determinación. Tenía 57 años. Tenía un jardín, una amiga llamada Patricia, una clase de acuarela los martes y una comunidad de personas a las que ayudaba. Recuperé mi dinero por completo, tenía un techo reparado y comederos para pájaros que nunca estaban vacíos. Gary fue liberado después de 14 meses con una condena federal por fraude en su historial, sin licencia profesional y con facturas legales que, según todos los indicios, eran considerables. Él y Donna vendieron la casa en Cincinnati y se mudaron a un apartamento. Donna les decía a todos que la habían engañado por completo. Sin embargo, su nombre figuraba en la cuenta. La hermana de Becher, de Phoenix, llamó después de la sentencia y para el invierno nos habíamos hecho amigos de verdad. De esos que se forjan al superar la misma adversidad de maneras diferentes. Yo me encargué del jardín. Los fines de semana por la mañana me sentaba con un café y a veces hablaba con Richard. Como se habla con alguien cuya ausencia se ha convertido en una presencia permanente en tu vida. Tu hermano pensaba que yo era fácil, le dije. No nos conocía muy bien. Solo la lavanda, los comederos para pájaros, la luz de la mañana. Pero sentada allí, sentí que algo se había arreglado. No todo, pero lo suficiente.